Muchas bendiciones, muy buenos días, muchos buenos deseos para el principio de esta semana y que el Espíritu Santo nos acompañe en todas nuestras actividades. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy vamos a leer la segunda epístola de San Pedro, empezando con una pequeña reflexión a la Virgen María, que nos dice acerca de Isaías 12:2. Isaías 12:2 dice: En verdad, Dios es mi Salvador. Estoy confiado y no temo. Mi fuerza y mi refugio es el Señor, y Él ha sido mi Salvador. Reflexión. Eva le creyó a Satanás y el mundo pereció. María puso su fe en el ángel de Dios y el mundo fue salvado. San Lorenzo de Brindisi. Oración. Oh María, tú eres nuestro refugio contra el mal. Tú eres nuestro refugio contra el mal. Enséñame a poner mi fe en Dios cuando las tentaciones me asalten, así que pueda yo merecer el contribuir a mi salvación y alcanzar mi hogar eclesial. Amén. Así sea, ¿verdad? En Espíritu Santo, acompáñanos en esta lectura de la segunda epístola de San Pedro y haznos haznos dignos de recibir esta palabra y de entenderla. Ábrenos nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y que pues no se quede solamente en nuestra mente, sino que podamos llevarla a manifestarla a todo el prójimo. Entonces dice, segunda epístola de San Pedro, capítulo 1. Son tres capítulos, hoy vamos a leer los tres. Y dice: Simeón, Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha, cam- les ha cabido en su suerte una fe tan preciosa como la nuestra. A vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que con ellas os hicieras partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, y a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues si tenéis estas cosas y las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Paréntesis, mire cómo menciona el conocimiento. Esto es mucho en lo que casi todos los católicos fallamos, conocer, en conocer nuestra fe, en leer la palabra, en meditarla, en medio de la Iglesia Católica, dirigidos por, por el, por el, por la doctrina que nos enseña la Iglesia Católica para que no nos desviemos. Porque por eso dice, vuestra fe, la virtud, a la virtud del conocimiento, el conocimiento, la templanza.
Y entonces debemos permanecer en esta fe y alimentando nuestro conocimiento de Cristo. Pues si tenéis estas cosas, dice, y las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesús. Ay, perdón. Fíjese lo que dice a continuación. Quien no las tenga es ciego y corto de vista. Quien no las tenga es ciego y corto de vista. Ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis, pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad que poseéis. Me parece justo mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con el recuerdo, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Porque, pero pondré empeño en que en todo momento después de mi partida podáis recordar estas cosas. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Oh, amén, Señor Jesús. Recordemos nuevamente que los apóstoles han visto con sus propios ojos a Jesucristo, ¿ok? Y por eso ellos nos transmiten esa verdad. No fábulas ingeniosas de hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo, que pasó esta enseñanza a los apóstoles para que los apóstoles, siendo los obispos de la iglesia, pasaran esto de generación en generación. Seguimos con el versículo 17. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque una profecía, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. Han hablado de parte de Dios. Prepárate, hermano católico, mira, no te separes de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad
será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a los otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivieran impíamente. Y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian el señorío, atrevidos y arrogantes no temen insultar a las glorias. Cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames, que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado. Seducen a las almas débiles. Tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue pero fue reprendido por su mala acción. Un mundo, un mudo juramento hablado con voz humana impidió la sensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que, una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es ya, queridos, la segunda carta
que os escribo en ambas con lo que os recuerdo despierto en vosotros el recto criterio. Recuerden que este es Pedro, Pedro el sucesor o el vicario de Cristo, el primer papa que Jesús instituyó. Personalmente Jesús, ningún otro hombre. Dice, acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que en el mismo, que es el mismo del Señor Salvador. Amén. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por propias pasiones. Voy a repetir el versículo tercero, no, desde el versículo segundo al cuarto. Acordaos de las predicaciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. O sea que aquí mismo Pedro, el mismo Pedro, nos dice que los apóstoles, todos los apóstoles, pues que forman el colegio ahora del magisterio, pues, los obispos, son mandamientos inspirados por el Espíritu Santo. Hay que obedecerlos por Cristo, ¿verdad? Porque Cristo fue el que estableció todo esto, ningún otro hombre. Ok, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación, porque ignoran intencionalmente que hace tiempo extin- existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y en esos y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de su promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto en ella encierra se consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzados por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La presencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como los escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada,
Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ellas cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hemos terminado las dos epístolas de San Pedro en estos momentos. Pedimos Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos interprete, que nos dé la interpretación divina de estas escrituras. Escuchen bien lo que dice esta epístola, esta segunda epístola de San Pedro. El conocimiento de nuestro Señor es bien importante, no de los seres humanos que andan por ahí llamándose pastores, etcétera. No, 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 no. No se puede hacer eso. Eso es pecado. ¿Ok? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la paz del Señor nos acompañe en todos momentos. Amén.